Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Bueno, continuamos con un vídeo de biología. Seguimos hablando del catabolismo de los glúcidos y después de ver el ciclo de Krebs, el siguiente vídeo, bueno, el vídeo que voy a grabar ahora va a ser sobre la cadena transportadora de electrones, ¿de acuerdo? Voy a hacer uno sobre la cadena transportadora de electrones y otro sobre lo que sería la fosforilación oxidativa, ¿de acuerdo? Un vídeo para cada cosa. Bien, os voy a poner entonces un esquema delante, el que ya tenéis ahora, porque toda la explicación de lo que es la cadena transportadora va a girar en torno a ese esquema que tenéis ahora mismo. Y si entendemos bien este esquema, pues el problema está resuelto. Toda la cadena transportadora la tendríamos resuelta. Y como digo, voy a diferenciar entre cadena transportadora y fosforilación oxidativa para que entendamos bien y marquemos bien los objetivos de cada una. Bien, mirad, vamos a hacer un poquito de memoria. La memoria era que el resultado final del ciclo de Krebs era que se producía, si os acordáis, CO2, se producía ATP y se producía también moléculas de NADH, en concreto se producían 10 y 2 moléculas de FADH2. Todo esto al final del ciclo de Krebs, tras haber pasado la glucólisis correspondiente, ¿vale? Si tenéis alguna duda, podéis ver el vídeo que hice sobre el ciclo de Krebs y sobre la glucólisis para llegar a esto. Entonces, como os digo, parte del resultado final eran 10 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2, ¿de acuerdo? Bien, pero tenéis que tener en cuenta que las células tienen una cantidad limitada de coenzimas, ¿no? Por lo tanto, las moléculas de NADH y las moléculas de FADH2 que se generaron, como os acabo de decir, tanto en el ciclo de Krebs como en la glucólisis, han de oxidarse de nuevo, de oxidarse a NAD+, más un protón en el caso del NADH, con el fin de que todas las oxidaciones biológicas se continúen produciendo, ¿de acuerdo? Es decir, se ha formado NADH, bien, NADH y FADH2 que se ha formado, repito, en el ciclo de Krebs y en la glucólisis. Ahora, para que, por así decirlo, la vida continúe, es necesario que tanto el NADH como el FAD, ¿vale?, se oxiden a NAD+ y a FAD. ¿De acuerdo? De esta manera las oxidaciones continúan. Entonces, como digo, partiendo de esto, vamos ahora a pensar en un individuo, en un ser en el cual se lleva a cabo la respiración aerobia. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, acabo de deciros que si tanto el NADH como el FADH2 se van a oxidar, eso significa que lo que se va a producir van a ser por un lado NAD+, y por otro lado un protón. Fijaos cómo lo tenéis arriba a la izquierda en el esquema que tenéis delante, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con esos protones y qué ocurre con esos electrones que se han transferido, que han aparecido como consecuencia de la oxidación del NADH? Bien, los protones, fijaos que estamos hablando de la reacción superior izquierda que tenéis en el esquema, ¿vale? Bien, lo que ocurre es que los protones van a quedar libres en la matriz mitocondrial y los electrones son transferidos al oxígeno atmosférico, ¿de acuerdo? El tema de los protones lo vamos a dedicar en otro capítulo, qué es lo que le va a ocurrir a esos protones que han quedado liberados en la matriz mitocondrial. Lo veremos después en la fosforilación oxidativa. Pero vamos a ver ahora en la cadena respiratoria, en la cadena transportadora, qué es lo que le ocurre a los electrones. Bueno, pues como os digo, los electrones se transfieren al oxígeno atmosférico, ¿de acuerdo? El oxígeno atmosférico va a ser, por lo tanto, el aceptor. El O2 va a ser el aceptor final de electrones. Pero esta transferencia, es decir, el paso de estos electrones, que se han generado a partir de la oxidación del NADH, no son transferidos automáticamente, no son transferidos de forma inmediata al oxígeno, sino que lo van a hacer a través de una serie de transportadores, a través de una serie de intermediarios, que es en definitiva lo que se denomina cadena respiratoria. ¿De acuerdo? Es decir, el paso de electrones al oxígeno no se va a producir de una manera inmediata, ¿vale?, sino que va a ser a través de una serie de transportadores que van a actuar como intermediarios y que forman la cadena respiratoria. Mirad,
¿Qué ocurriría si la transferencia de electrones al oxígeno fuese directa? Es decir, si no hubiera esos transportadores intermediarios, fuese directa, ¿qué pasaría? Que habría una liberación súbita, una liberación repentina de energía que se disiparía toda ella en forma de calor y desde un punto de vista metabólico no sería útil, no podría ser aprovechable, ¿de acuerdo? Y evidentemente con el daño que podría provocar a la célula. Sin embargo, si se está produciendo un flujo de electrones a través de una cadena respiratoria, pues lo que se está produciendo es una liberación poco a poco de energía, una liberación gradual que va a poder ser almacenada en forma de ATP. Esto es importante que lo entendáis, es decir, no se puede producir el paso directo porque la liberación de calor, como vais a ver, la diferencia de potencial que habría es tan grande, como veis ahí en el esquema, que estamos hablando de una diferencia de potencial desde menos 400 hasta 800, la diferencia sería tan grande que por así decirlo, la liberación sería toda en forma de calor, podría provocar un daño en la célula y evidentemente no sería aprovechable. Por lo tanto, tiene que ir secuencialmente, tiene que ir a partir de los distintos intermediarios transportadores para que la energía se libere de manera gradual y pueda ser almacenada en forma de ATP. ¿De acuerdo? ¿Está entendido esto? Con el esquema que tenéis ahí delante, yo creo que sí. Bueno. Mirad, cada vez que un transportador lógicamente acepta electrones, porque si hemos dicho que el paso de NADH a NAD+, como veis ahí arriba a la izquierda, produce esos dos electrones, alguien los tiene que recoger. Bien, pues desde el momento en que un transportador los acepta, este se va a reducir. Pero como inmediatamente los vuelve a ceder, inmediatamente se va a oxidar. Es decir, en el momento en que los acepta, lógicamente se reduce. En el momento en que los cede, lógicamente se oxida. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, por lo tanto, la cadena respiratoria de lo que se trata es de una secuencia continua de reacciones de oxidación y de reducción. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? ¿Lo entendéis bien? En el momento en que se aceptan los electrones, este transportador se reduce. En el momento en que los cede, este transportador se oxida, ¿vale? Mirar que todos los componentes, lógicamente, de la cadena respiratoria se encuentran formando parte de la membrana de la mitocondria, membrana interna mitocondrial, y fijaos que el orden de colocación en la cadena viene determinado por su potencial redox. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué viene determinado por su potencial redox? Porque una molécula solamente puede transferir a un electrón a otra que tenga un potencial más alto, ¿de acuerdo? Porque si no, no puede ser. Es decir, si no podría una molécula no le puede transferir electrones a otra molécula que tenga un potencial mucho más bajo, ¿de acuerdo? O sea, cuanto más alto sea, mayor tendencia tiene a ganar esos electrones, ¿de acuerdo? Y esta transferencia energética va acompañada de una liberación de energía. Lo que acabo de decir, fijaos, de menos 400 sería el potencial redox en el momento en que comienza la cesión de electrones por parte del NADH hasta acabar en un potencial más 800, ¿de acuerdo? Así sí se puede decir la ganancia y la cesión, porque es un potencial a más potencial. ¿Está entendido? El potencial redox, por lo tanto, de los transportadores que forman la cadena respiratoria aumenta progresivamente, veis en la gráfica cómo va aumentando, a medida que nos estamos acercando al oxígeno, que es el aceptor final de electrones. ¿De acuerdo? De esta manera existe un flujo espontáneo, un flujo continuo de electrones desde un transportador a otro, pero claro, siempre con la ventaja de que el transportador siguiente va a tener un potencial más alto. Y esto evidentemente supone que existe una liberación de energía. Pensar que cuanto mayor sea la diferencia de potencial redox entre los dos transportadores, pues mayor va a ser la energía que se libere. ¿Lo habéis entendido bien hasta aquí? Bien, si esto está entendido ya está medio asunto resuelto, ¿vale? Media cadena respiratoria resuelta. Ahora lo que vamos a ver son los complejos proteicos que intervienen en la cadena respiratoria. Ahí tenéis tres, vienen determinados con el número 1, 2 y 3. El primero de ellos es el que se denomina complejo NADH deshidrogenasa. El complejo NADH deshidrogenasa se llama así porque va a coger los dos electrones que proceden del NADH. Una vez que el NADH se ha oxidado
a Na además, ¿de acuerdo? Y este complejo a su vez le transfiere los electrones a una molécula liposoluble que se denomina ubiquinona o coenzima 2, tal como veis ahí en el esquema, ¿de acuerdo? Fijaos bien que la ubiquinona también va a aceptar los dos electrones que proceden del FADH2. Fijaros en el esquema que acepta tanto los que vienen del NADH como los que vienen, o mejor dicho, los que vienen del complejo NADH deshidrogenasa y los que vienen del FADH2, ¿de acuerdo? El siguiente complejo, que sería el número 2, ¿vale? Es el complejo citocromo BC1. Se llama así porque contiene los citocromos llamados B y C1. Mirad, los citocromos son unas proteínas que tienen un anillo tetrapirrólico muy similar a la hemoglobina y en su interior tienen un ion ferroso, el cual se puede oxidar a hierro 3+, ¿no? y de nuevo reducirse, ¿vale? El complejo que os digo acepta los electrones, como veis ahí, de la ubiquinona y se los transfiere a otro citocromo que se halla en la membrana y que se denomina citocromo C. ¿Estáis viendo bien el esquema y veis cómo se está produciendo la transferencia de electrones de uno a otro? Bien, y todo termina con el complejo citocromo oxidasa. El complejo citocromo oxidasa, que sería el complejo 3, contiene los citocromos A y A3, y la función que tendría este complejo sería la de aceptar los citocromos del complejo anterior, del complejo C, y transferirlos ya directamente al oxígeno, ¿de acuerdo? Que simultáneamente se va a unir con dos protones que hay en el medio, formando agua, ¿vale? La reacción final, como veis ahí abajo, sería los dos protones más el oxígeno, más la mitad del oxígeno, para dar el agua. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Este es entonces lo que sería la cadena respiratoria, ¿vale? Ahora el punto siguiente sería ya la fosforilación oxidativa, cómo se produce el acople entre esta y la fosforilación oxidativa, pero para no mezclar mucho los vídeos, ¿de acuerdo? Para no meter demasiados conceptos, lo voy a hacer en otro vídeo, ¿vale? Muy bien, chicos, espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, indicádmela, y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.